El Principado de Asturias está localizado en el noroeste de la península ibérica, al norte de la cordillera Cantábrica. Presenta una planta triangular extendiéndose de oeste a este a lo largo de casi 250 kilómetros, mientras que de norte a sur, la máxima anchura apenas rebasa los 100. Asturias se configura como una de las áreas de orografía más accidentada de toda la península ibérica. Los acusados desniveles que se registran, derivados de la proximidad existente entre la línea de cumbres de la cordillera Cantábrica y el litoral, así como los numerosos plegamientos que originan infinidad de valles, hacen que el paisaje ofrezca contrastes de gran belleza. Asturias, la mirada del viento, realiza un recorrido por los lugares más atractivos de la región y anticipa el resultado de aplicar la perspectiva más espectacular posible, aérea y en movimiento, a un paisaje tan diverso como privilegiado. La ría de Leo es el límite físico de Galicia y Asturias. El puente de Los Santos la salva cerca de su desembocadura, uniendo con Galicia la ribera más occidental de Asturias, con los concejos de Vegadeo y Castropol en su orilla. Declarada reserva natural parcial, conserva uno de los estuarios mejor cuidados, en el que la avifauna y la vegetación son de enorme interés. Castropol posee un conjunto histórico protegido donde destacan palacios de los siglos XVII y XVIII, así como el decimonónico casino, que preside el Parque Vicente Loriente, con la escultura dedicada al heroico marino Fernando Villamil, natural de la vecina Serantes, que murió en la Guerra de Cuba. El Navia es el río más largo de Asturias. Nace en Navia de Suarna, Lugo, y desde que entra en Asturias por el concejo de Grandas de Salime, traza una línea recta que divide el occidente de Asturias. En sus orillas, el clima más benigno ha deparado especies vegetales tales como el alcornoque y la vid, infrecuentes en el resto de Asturias.
Los embalses de Salime, Doiras y Arbón remansan sus aguas hasta su desembocadura en la Villa Naviega, al lado de un industrioso estuario sobre el que un gran viaducto pronto dará servicio a la ansiada autovía del Cantábrico. En el occidente, en pleno valle del Navia, se encuentra el Castro de Coaña. El más conocido y popular, así como el más excavado y rehabilitado, forma parte de la primera civilización urbana de Asturias, la cultura castreña. Sus murallas y fosos defensivos, los baños, las cabañas circulares y cuadradas dan forma a un poblado habitado desde antes de la llegada de los romanos y que continuó en uso hasta la época altomedieval. Luarca, conocida como la Villa Blanca, es el terruño de Severo Ochoa, nuestro Nobel de Medicina. Desde el alto del Cambaral, el faro y el romántico cementerio que mira al Cantábrico saludan a un pueblo en origen pescador y ahora más turístico, que mantiene en sus calles esencias antiguas. Sobre el mismo, en el barrio de Villar, se encuentran algunas de las más preciosistas villas indianas de Asturias, como Villa Excelsior o la Argentina. Cudillero es el más afamado y conocido puerto asturiano. Un anfiteatro natural que mira al Cantábrico, tapizado de coloristas casas de pescadores con lanchas brillantes a sus pies. Cada vez más turística y menos marinera, el satírico humorismo que rezuma el sermón laico de la Muradela en las fiestas de San Pedro es el símbolo y máximo exponente del carácter pisueto. En la vecina desembocadura del Nalón está el Playón de Bayas, el mayor arenal de Asturias, a caballo entre Castrillón y Soto del Barco. Con cerca de 3 kilómetros de longitud, este territorio es apto para el bañista, pero también para el amante de la naturaleza, dada su cercanía a la isla de la Deva, la mayor de Asturias. Es un enclave protegido y muy valioso por las numerosas aves que nidifican en esta peña.
Avilés es en la actualidad la tercera ciudad de Asturias en población. Rodeada por la industria del acero y sus transformados, su puerto, tan importante en la Edad Media, ahora da servicio a las plantas de Arcelor, de Adsa, Alcoa, Dupont y otras industrias situadas en su orilla. La gran sorpresa de Avilés es su envidiable casco histórico, con iglesias medievales, San Nicolás, Sabugo, la Capilla de los Alas, palacios como el de Ferrera, Campo Sagrado o el de Llano Ponte, y calles con sabor como Rivero y Galiana, adornadas con bellos soportales. Su recuperación para el visitante es modélica. Tras la reconversión de Ensidesa, luego Aceralia, en los años 80 del siglo pasado, la multinacional Arcelor tiene hoy en Tabaza una moderna acería que mantiene la importancia de Asturias en la industria pesada española y cuenta con múltiples industrias auxiliares a su alrededor. Junto a la cercana planta de Beriña, en Gijón, forman el mayor complejo siderúrgico de España. El Cabo Peñas tiene un perfil triangular cuando lo miramos desde el cielo. Son sus impresionantes acantilados, que superan los 100 metros de altura, los que añaden una belleza singular a todo el conjunto natural y humano que lo rodea. Desde su faro, podemos dirigirnos hacia el interior de la amplia rasa, a través de espacios verdes y pequeños ríos, para regresar al litoral de playas de gran belleza y fuerza, como Xagó o Verdicio. A su alrededor encontramos ensenadas, localidades, pueblos y villas con sabor marinero como Luanco o Candás, que en parte conservan todavía esa forma de vida. En la Campa Torres, situada en el extremo occidental de la bahía gijonesa, se ha excavado recientemente un poblado que fue castreño y luego romano, de una antigüedad que supera el siglo V a.C., un lugar tan rico en historia como en belleza. A su extremo, el faro Torres vigila los barcos que se dirigen a El Musel. El puerto gijonés de El Musel espera una enorme ampliación al filo del año 2008. Su capacidad para acoger grandes barcos de todos los tamaños hará de este puerto la obligada entrada y salida de productos hacia el resto del mundo. En la orilla oriental de la bahía gijonesa se encuentra la península de Santa Catalina, donde nació la ciudad de los Cilúrnigos y de los romanos. La identidad de los Cilúrnigos se encontró grabada en una piedra durante las excavaciones de los años 90 del siglo XX. Los testimonios de la ciudad romana todavía son visitables y sus murallas y termas dan una idea de la importancia que tuvo este puerto del norte de España. Con los años se transformó en el barrio de Cimadevilla, barrio pesquero lleno de sabor. A su alrededor creció la ciudad de Gijón, siguiendo el frente del Arenal de San Lorenzo y del antiguo puerto pesquero, hoy transformado en puerto deportivo. La más industriosa ciudad de Asturias fue desde el siglo XIX el motor económico del Principado. Corona la villa de Jovellanos el Elogio del Horizonte, una gigantesca escultura de Eduardo Chillida, realizada en hormigón y situada sobre los que fueron búnker de la defensa costera, transformados en parque público y que cambió el horizonte de esta ciudad desde su construcción. También cambió el horizonte la enorme mole de la antigua Universidad Laboral, concluida en 1956 y situada en la zona este de Gijón.
Con su enorme torre y colosales proporciones, hoy en día las interpretaciones sobre su significado ideológico ceden ante la evidencia del talento de su autor, Luis Moya, que plasmó en el gran complejo toda una reflexión histórica sobre la arquitectura. La ría de Villaviciosa entró en la historia de España con el desembarco de Carlos V en el pequeño pueblo de Tazones y su traslado en lancha por la misma. Este hermoso estuario natural apenas ha cambiado desde entonces, excepto en las construcciones que lo rodean. La riqueza de la fauna de la ría, especialmente ornitológica, está protegida, pero no impide realizar excursiones por sus orillas o disfrutar de los deportes náuticos en las playas de Rodiles, Misiego o El Puntal. El Sueve es una sierra litoral que se localiza y reparte entre 4 concejos del oriente de Asturias: Piloña, Parres, Caravia y Colunga. Con una moderada altura de 1.161 metros de cota máxima en el Picu Pienzu, es sin embargo abrupta y muy pendiente, dada su cercanía al Cantábrico. En sus valles, la humedad proveniente del mar se guarda en forma de borrina o niebla, que envuelve estos montes en múltiples ocasiones y los viste de una flora singular y una rica fauna. El río Sella, llamado Salia en la documentación medieval, fue frontera entre cántabros y Astures, y es uno de los más bonitos ríos asturianos. Tiene tan solo 73 kilómetros de recorrido. Aunque leonés de nacimiento, es asturiano de adopción y lame las estribaciones más occidentales de los picos de Europa, propiciando paisajes tan aguerridos como los que nos depara el desfiladero de los Bellos a su paso por Amieva y Ponga. Se remansa en la Vega de Cangas, primera sede regia asturiana, donde recibe por la derecha el cauce del Güeña. Tras atravesar Parres y Ribadesella, concejos que aprovechan su cauce como reclamo turístico y con motivaciones festivas, es en esta última localidad donde desemboca, dividiéndola por un lado en el puerto pesquero y el pueblo, presidido por la ermita de la Virgen de Guía, y por otro la espléndida playa de Santa Marina, en torno a la que ha crecido como gran zona residencial. Fue la suerte y su inquietud exploradora
lo que llevó a un grupo de deportistas a descubrir en 1968 el tesoro que albergaba una impresionante cavidad, conocida hasta entonces como Cueva de la Cerezal o Pozo del Ramu. La ahora llamada Cueva de Tito Bustillo es reconocida hoy como uno de los santuarios mundiales del arte parietal. Los animales y los signos grabados y pintados con enorme maestría van desde los 20.000 años hasta los 12.000, abarcando dos etapas del Paleolítico Superior, el solutrense y el magdaleniense. La costa oriental está plagada de pequeñas playas en las que el mar y la lluvia han aprovechado la caliza para construir singulares paisajes. Toda la costa entre Llanes y Ribadedeva se encuentra protegida y nos encontramos playas, cuevas, simas, bufones y acantilados de una impresionante belleza. La playa de Gulpiyuri, situada a 100 metros de la línea de costa, es solo un círculo de 40 metros de longitud, insertado en un verde prado. Pero con la marea alta, la arena es invadida por el agua, que entra desde la costa por una cavidad. Fue Torimbia la primera playa nudista de Asturias. Cercana al bello pueblo y ensenada de Miembro, tiene una extensión de unos 500 metros y forma de media luna. En la actualidad, es tan aprovechada por los parapentistas como por los bañistas, ya que utilizan los vientos para deslizarse sobre ella sin tocar el agua. Los acantilados y el faro de San Emeterio, tapizados por encinas y árboles mediterráneos, forman el extremo más oriental de Asturias, cercanos al pequeño puerto de Bustio, donde desemboca el río Deva y forma un estuario, la ría de Tinamayor, frontera con Cantabria. En las cercanías están las ruinas medievales del monasterio de Tina y la entrada en el mismo acantilado a una interesante cueva prehistórica, el Pindal. En las inmediaciones de Pimiango se abre esta visitable cueva en pleno acantilado. Descubierta en 1908 y estudiada por insignes prehistoriadores como Henri Bruil o Alcalde del Río, presenta unas formas grabadas y pintadas de enorme interés y antigüedad del periodo magdaleniense. Bisontes, caballos, ciervos, un pez y un elefante, llamado Enamorado, por su mancha central en forma de corazón. En el profundo suroccidente de Asturias se sitúa la comarca de los Oscos, formada por los concejos de Santa Eulalia, Villanueva y San Martín y el vecino Taramundi. Hoy forman un núcleo turístico rural de gran fuerza gracias a una cuidada arquitectura popular, a unas tradiciones bien guardadas, a unos paisajes suaves y poco transformados y a una cocina que utiliza sabiamente una excelente materia prima, sin olvidar las mejoras en las carreteras, que tanto han ayudado a sus vecinos. Os Teixois es un caserío situado en Taramundi, cerca de Beigas. Forma un verdadero conjunto etnográfico vivo. Entre las pocas casas habitadas se encuentra el mazo para trabajar el hierro, la forja y la piedra de afilar para las navajas típicas de Taramundi, y los enseres para la labranza, el molino para la molienda, el batán para la ropa, así como la antigua central eléctrica movida por las aguas del riachuelo que lo cruza. Forman un conjunto preindustrial autosuficiente que ha llegado casi sin transformaciones hasta principios del siglo XX.
Situado dentro del Parque Natural de las Fuentes de Libias y del Narcea, el bosque de Muniellos se divide entre los concejos de Cangas del Narcea, de Gaña e Ibias, y está considerado el mejor testimonio de robledal que antaño cubría la mayor parte de Asturias. Declarado Reserva Natural Integral en 1994 y ampliado a casi 60 kilómetros cuadrados, las visitas están restringidas a 20 personas diarias. Cerca de Ovacho se encuentra el Centro de Interpretación, donde podemos informarnos de todos los aspectos geológicos, biológicos, faunísticos y humanos de este rincón primigenio, declarado Reserva de la Biosfera, donde el oso pardo, el urogallo, la nutria y una múltiple representación de la fauna boscosa encuentra acomodo y tranquilidad. La Reserva Natural Parcial de Cueto de Arbás, en la parte alta del Valle Naviego, abarca el límite sur del concejo de Cangas del Narcea y es fronteriza con la provincia de León. Con una superficie de 29 kilómetros cuadrados, está presidido por el Cueto de Arbás, de 2.007 metros de altitud, que presenta un modelado glaciar, el cual ha dejado cubetas excavadas, ocupadas por lagunas y turberas. A sus pies está Leitariegos, el pueblo más alto de Asturias, que da nombre a una pequeña estación de esquí ya en el vecino León. Y a pocos kilómetros, Brañas de Arriba, donde con dificultad se mantienen en pie los testimonios del antiguo poblamiento rural. Cabañas circulares con cubrición de paja que están a punto de desaparecer. Al monasterio de Corias, a las puertas de Cangas del Narcea, se le llama el Escorial de Asturias por su magnificencia y tamaño. Nacido en la Edad Media gracias al afán colonizador de los monjes benitos, los cuales introdujeron la vid en estas tierras canguesas, y reedificado en gran parte en el siglo XVIII, espera una pronta rehabilitación para formar parte de la red de paradores nacionales como uno de sus más insignes miembros. Los lagos de Saliencia y del Valle son las enseñas más conocidas del Parque Natural de Somiedo, declarado como tal en 1988, y que es el garante de las formas de vida tradicionales del lugar, con sus brañas de altura, ideales para la trashumancia estacional, en las que las cabanas de teito, o teitos, son un recuerdo vivo de antiguos tiempos. El lago del Valle es el mayor de Asturias, y se encuentra en la cabecera del Valle del Lago, en un impresionante circo montañoso rodeado de peñas tan altas y espectaculares como Los Albos, Peña Orniz, con sus 2.113 metros de altura, o el Cotalbo, que supera ampliamente los 2.000 metros. En el valle aledaño, el de Saliencia, se encuentran los lagos de Saliencia, La Cueva, Cerberiz y el Negro o Calabazosa. Representan los restos de una época glaciar que ha moldeado estas montañas. En pleno Valle del Narcea se encuentra San Salvador de Cornellana, en el concejo de Salas. Este cenobio medieval, nacido en la Alta Edad Media, en el 1024, gracias a la infanta Cristina, hija del rey Bermudo II, fue centro de poder y religiosidad hasta el siglo XIX. Fundado con afán colonizador, sus riquezas fueron envidiadas por los nobles, siendo objeto de múltiples disputas hasta su desamortización en el siglo XIX. En plena cordillera, a los pies del puerto de Tarna, nace el río Nalón, con 145 kilómetros de longitud,
en la llamada Fuente Nalona, a 1.440 metros de altura. Vertebra todo el centro de Asturias, desde las cuencas mineras hasta las huertas de Grado y Pravia, desembocando en San Esteban de Pravia, antiguo puerto carbonero por donde se exportaba parte del carbón asturiano. Recibe aguas del Caudal, del Narcea y de una multitud de pequeños y medianos ríos, transportando casi la mitad del agua de Asturias. En su cauce medio ha florecido la industria y la minería del carbón. Ha propiciado el transporte de mercancías y ha producido en sus vegas algunos de los mejores frutos. En los últimos años, por el abandono de actividades agresivas con el medio ambiente, el Nalón comienza a ser otra vez un río limpio, donde los salmones podrán ascender hasta su nacimiento. Oviedo, capital del Principado, nació gracias al afán de dos monjes, Máximo y Fromestano, los cuales fundan un monasterio en el año 761 en la colina de Oveto, ocupando el solar el monasterio de San Vicente, en la actualidad centro del Oviedo histórico y aledaño a la esbelta catedral, siendo ampliado por los reyes asturianos Alfonso II y III, los cuales erigen iglesias como San Tirso o Santullano, y la más antigua edificación civil medieval conservada en Europa, la Fuente de la Foncalada. Posteriormente, con el traslado a León de la corte y más tarde con los reyes castellanos, Oviedo pierde influencia, aunque no vida, acumulando nuevos monumentos de cada época, para llegar hasta nuestros tiempos como una capital administrativa y de servicios, cabecera de la región y enseña internacional de Asturias y España, gracias a los premios Príncipe de Asturias. En el Monte Naranco, aledaño a Oviedo, se alzan los monumentos prerrománicos de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, erigidos en pleno siglo IX, entre los años 842 y 850. Ambos son excepcionales. Santa María surgió tal vez como palacio y pronto fue consagrada como iglesia. De San Miguel ha llegado hasta nuestros días poco más de un tercio de su primitiva edificación, pero en la que todavía podemos disfrutar de alardes técnicos y de su soberbia decoración. La Sierra del Aramo es la espina dorsal de Asturias. Situada en la zona central, al oeste de Oviedo, forma una columna de 15 kilómetros de longitud de norte a sur y con una altura máxima de 1.791 metros en la cima del Gamoniteín. Desde Morcín hasta Lena, pasando por Riosa y Quirós, esta abrupta sierra, considerada como paisaje protegido con restos materiales anteriores al tercer milenio antes de Cristo, se encuentra humanizada gracias al aprovechamiento ganadero en sus puertos altos y la agricultura en sus laderas. El Valle del Nalón se encuentra densamente habitado. Riaño, Sama de Langreo, La Felguera, Lada, El Entrego, Ciaño, Sotrondio, Blimea y otros núcleos diversos hasta llegar al concejo de La Viana, donde el campo empieza otra vez a ganar a la ciudad. Entre los edificios y bloques de viviendas todavía podemos ver en funcionamiento los castilletes mineros de algunos pozos, así como sus instalaciones auxiliares como lavaderos, escombreras o vías del ferrocarril. El negro carbón de la hulla ha transformado estos lugares, atrayendo otras industrias, como la siderúrgica, ya desaparecida, la termoeléctrica o la química. El Pozo María Luisa en el concejo de Langreo es símbolo vivo de la minería asturiana, con su épica y hasta con su folclore propio. La vida minera languidece lentamente con el cierre de explotaciones y, en compensación, se potencia el recuerdo. El Museo de la Minería, MUMI, está situado en El Entrego, concejo de San Martín del Rey Aurelio, en el Valle del Nalón, sobre una antigua escombrera perteneciente al Pozo San Vicente. Resume una actividad industrial que ha marcado Asturias desde el siglo XIX hasta nuestros días.
la minería del carbón. Su colección de maquinaria, la impactante mina Imagen o las interesantes muestras de lampistería son solo parte de una forma de vida que transformó los principales valles mineros asturianos, el Caudal y el Nalón. El Valle del Huerna, que forma parte del paisaje protegido de Ubiña, se ha convertido en puerta de entrada de Asturias gracias a la autopista que discurre por él. Peñaubiña la Grande, con 2.417 metros de altura, preside este macizo, acompañada por los Fontanes, el Siete y los Castillinos. Estas y otras montañas, la Mesa, la Almagrera, el Tapinón, Peñarrueda, son un paraíso para los montañeros. El Parque Natural de Redes forma parte de la red de espacios protegidos en Asturias. Situado en la cuenca alta del Nalón, que nace en las Fuentes Nalonas, a la orilla del puerto de Tarna, Caso, comprende los concejos de Caso y Sobrescobio, guardando los mejores ejemplares de hayedos del Cantábrico. Brañagallones, vega de enorme belleza presidida por el Cantulosu, 1800 metros, es conocida como la Braña de los Gallones, nombre que proviene de la antaño abundancia de los urogallos que encontraban refugio y alimento en los recónditos bosques de hayas de la zona. Entre Ponga y Caso se erige el impresionante Tía Tordos, el cual, desde sus 2.000 metros de altura, cae en vertical sobre el valle alto del río Ponga. Al este, el valle de San Juan de Beleño, rodeado por los montes de Ponga, guarda uno de los mayores tesoros de la naturaleza asturiana, los bosques de hayas y robles, que en este concejo, limitado al este por el valle del Sella y al oeste por el macizo de Ponga, llegan a una densidad y riqueza sin igual en todo el norte de España. Y como mejor ejemplo, tenemos la Reserva Natural Parcial de Peloño, donde gran parte de la rica fauna salvaje asturiana encuentra refugio y seguridad. Los Picos de Europa, un espacio natural de impresionante belleza, fue el primer parque nacional declarado en España, concretamente en 1918 por el rey Alfonso XIII. Ampliado posteriormente a la totalidad del macizo, Asturias, Cantabria y Castilla y León se reparten hoy administrativamente lo que es una unidad geológica, geográfica y cultural. Es Covadonga, símbolo de Asturias y de los asturianos, origen del antiguo reino y centro de la devoción mariana en el Principado. Rememorando la mítica victoria del caudillo Pelayo en el 722 sobre los invasores árabes, se erigió en el siglo XIX la actual basílica de aire romántico y estilo neorrománico, con dos torres coronadas por agudos pináculos. La Santa Cueva, con la imagen de la Santina, sigue siendo, sin embargo, el corazón del santuario, rodeado por un circo de montañas y bosques que lo engrandecen.
Los lagos de Covadonga son visita obligada para todos los viajeros que, provenientes del santuario, desean una escapada por la montaña. En numerosas ocasiones fueron final de la Vuelta Ciclista a España y la Vuelta a Asturias. Tanto el lago de Ercina como el lago Enol tienen un origen glacial y en la primavera se colmatan con el agua de las lluvias y el deshielo. Desde sus márgenes se visitan diferentes lugares de inolvidable belleza: el Mirador de Ordiales, la Vega de Ario, el Mirador del Rey y el Bosque de Pome, o el interesante legado minero de Buferrera. La Ruta del Cares es un ejemplo de la belleza de la zona. Fue realizada en los años 40 del siglo XX para inspeccionar la conducción de una central eléctrica. Entre Caín y Poncebos, caminantes de todo el mundo aprovechan la senda de 12 kilómetros para recorrer el impresionante tajo realizado por el bellísimo río Cares entre los macizos central y occidental de los Picos. El Naranjo de Bulnes o Picurriello, con sus 2.519 metros de altitud, acompaña con su perfil cilíndrico a Torrecerredo, la mayor altura de los picos de Europa, 2.648 metros. Ambos se encuentran en el macizo central o de los Urrieles, donde se sitúan las cumbres más elevadas. Pero tanto en este como en los otros dos macizos de los picos, el occidental o del Cornión y el oriental o de Ándara, la naturaleza despliega un muestrario sobrecogedor. Picos, canales, ríos, vegas, bosques, neveros perpetuos, que en la mirada del viento deja de ser patrimonio exclusivo de las aves rapaces que vuelan por sus cielos.